Bienvenidos, queridos hermanos catequistas, a este encuentro número 23 de nuestro libro Lámpara para mis pasos, Pablo, misionero y escritor. En la página 121 encontramos: ¿sabes cuál fue el primer escrito del Nuevo Testamento? Si abres tu Biblia en el Nuevo Testamento, encontrarás el primer lugar los Evangelios. Sin embargo, estos no son los escritos más antiguos. La primera carta de San Pablo a los tesalonicenses es el escrito más antiguo. Por esta y muchas más razones, es muy importante conocer las cartas paulinas. Y con esta breve introducción del mismo libro, pues nos adentramos en este encuentro de Pablo, misionero y escritor. San Pablo apóstol, ¿no?, es un apóstol sin fronteras, un hombre apasionado, tanto para perseguir como para evangelizar. Eso es algo que San Pablo lo va a tener muy presente en lo profundo de su corazón, porque va a contar repetidamente su vocación, ¿no? Va a estar acordándose y hacerles acuerdo a los que tenía delante quién era él y cómo el Señor le llamó, ¿no? Y eso va a ser muy importante para él, porque es su vida, es su testimonio, es su misma vivencia lo que va a hacer que se transmita con mayor facilidad el Evangelio. Entonces no se trata sencillamente de una educación religiosa. Podríamos pensar que San Pablo, por mucho estudiar el cristianismo, como por mucho estudiar la catequesis, se va a hacer cristiano, por decir así. No, va a ser el encuentro con el Señor. Ese encuentro con Jesús es el que nosotros, los catequistas, tenemos que ayudar a ser instrumentos viables para que los niños se pongan en contacto con Dios. Y por eso recomendarles ese contacto directo con la Eucaristía, donde está Dios. Ese contacto directo con la oración, donde podemos comunicarnos con Dios. En fin, los sacramentos, la oración, una vida coherente. Entonces, San Pablo va a ser un hombre apasionado. Sin esta pasión, por decir así, no se entiende a Pablo, ¿no? Que es un apóstol sin fronteras. O sea, el tipo, cuando le llegó el llamado y como cuando comenzó a hacer el apostolado, comenzó a viajar, a predicar incansablemente, ¿no? En tan poco tiempo alcanzó tanto espacio, por decir así. Para esto, sabemos la conversión de San Pablo, lo habíamos dicho en el encuentro anterior, cómo el Señor se le revela, ¿no? Esa caída de San Pablo, que se vuelve ciego, es llevado donde Ananías, que le va a mostrar lo que tiene que hacer y va a ser bautizado. Es un apóstol apasionado, comienza a recorrer todo el mundo conocido. Cuando en la Escritura escuchamos todo el mundo, o sea, en el fondo nos estamos refiriendo a todo el mundo conocido, ¿no? Esa parte de Asia, Europa. Era la parte importante, prácticamente el Imperio Romano, por decir así. El Imperio Romano, que abarcaba todo, casi toda Europa y gran parte de Asia. Y comenzó a predicar a los paganos, a los no judíos. Y aquí viene el Concilio de Jerusalén. ¿Qué quiere decir el Concilio de Jerusalén? Sencillamente que se reunieron en Jerusalén porque habían ciertos puntos que no estaban claros para la predicación y para cómo comienzo a ser cristiano, ¿verdad? Si alrededor mío tengo judíos, griegos, tengo de todas las culturas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser cristiano? Y dentro de los judíos habían fariseos
fariseos convertidos. Y los fariseos, pues como San Pablo, que era también fariseo, era la obediencia a la ley, ¿no? Ellos, acordémonos que tenían 613 normas que cumplir. Y entonces, como decían, los paganos tienen que circuncidarse o no. ¿Tienen que velar por las leyes judías o no necesariamente? Todo eso hace que llamen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, y junto con Pedro, y se ve también la voz de Santiago, comienzan a decir, bueno, entonces, ¿cómo hacemos, no? Entonces, esa reunión, esa asamblea para decidir estos puntos disciplinares, pastorales, se lo hace en Jerusalén. Y entonces comienzan a convencer a ciertos hermanos venidos del judaísmo, sobre todo de la secta de los fariseos, y que son bien radicales, a decir, Pedro dice, no, Dios me envió también a los paganos. Santiago comienza a decir, es verdad, a Pedro Dios lo envió a los paganos. No tenemos que imponerle cargas muy grandes, que ni siquiera nosotros, van a decir ellos, podemos cargarla. San Pablo pues comienza a contar todas las maravillas que Dios ha hecho en los pueblos paganos. Entonces concluyen de que no es necesario que los paganos venidos a ser cristianos en su conversión tengan que circuncidarse y ver por todas las leyes judías. No. Y entonces se concluye pues así, ¿no? Pedro prácticamente va a venir a evangelizar más, ¿no?, a los judíos. San Pablo va directamente a los paganos. Durante el viaje a Jerusalén, San Pablo va a ser encarcelado. A propósito de los viajes, en la imagen anterior, vemos un mapa en la parte de aquí abajo, donde ese está el último viaje de San Pablo. San Pablo hace 3 viajes bastante grandes. Obviamente que el último, hacia Roma, va a ser el más grande. Pero el primero, pues va a ser un poco más corto, hacia aquí, hacia la parte de Tierra Santa, ¿verdad? Hacia un poco más al norte, hacia Asia Menor. Sobre todo va a cubrir esta parte de Asia Menor, Grecia, ¿verdad? Y el último va a llegar hasta Italia, va a llegar hasta Roma. Entonces, en su último viaje a Jerusalén, es encarcelado y luego de un largo proceso termina arrestado en Roma. Se dice que más o menos 2 años pasa encarcelado, pero no siempre detrás de una cárcel, ¿no?, sino que es más o menos como esta imagen que tenemos aquí en la parte derecha. Hay por decir así, un soldado romano que está bajo custodia, ¿no? San Pablo siempre lo tienen vigilando, encadenado, pero todavía puede escribir. Tiene a su escritor, ¿no?, a su escriba, que le ayuda para comunicar, para dejar su mensaje, ¿verdad?, a las comunidades que ya no puede ir. Y es encarcelado y puede ir a Roma porque San Pablo apela a su ciudadanía romana. Cuando era grande fariseo, había adquirido una ciudadanía romana. Y eso para él fue como un punto estratégico. ¿Por qué? Porque cuando San Pablo va a llegar a Roma, es como llegar a la cumbre del mundo, de donde el Evangelio se va a poder predicar y se va a poder esparcir para todas partes. Sobre todo por la lengua común, ¿no?, que el Imperio Romano había adquirido. Entonces San Pablo podía de ahí, como punto estratégico, mandar el Evangelio a todos los paganos, ¿no?, del mundo conocido. La tradición de la Iglesia nos va a contar un poco sobre su muerte. Es muy curioso que en los Hechos de los Apóstoles
termine sencillamente con San Pablo llegando a Roma, ¿no? San Pablo llega a Roma y se acabó los Hechos de los Apóstoles y comienzan las cartas paulinas. Y entonces decíamos que San Pablo llega a Roma como ya, si llegamos hasta aquí, al llegar aquí, la evangelización se va a poder ir para todas partes, ¿no? Como un punto estratégico. Y también la tradición nos cuenta que fue decapitado. ¿Por qué? Porque al ser ciudadano romano no podía morir crucificado. Los romanos no mueren crucificados. Los romanos podían morir decapitados. Y entonces lo vemos a San Pablo ahí en esta foto, hacia el año 67 en la persecución de Nerón. Entonces, alrededor de esa fecha también San Pedro va a venir martirizado. Pero él, al ser judío, es crucificado, pero San Pedro, así diciendo, no, la tradición también nos trae estas palabras, a decir, no quiero morir como mi maestro, o sea, a tal dignidad de ser crucificado, sino boca abajo, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué San Pablo escribe cartas? Entonces, aquí tenemos 3 puntitos. ¿Por qué escribe San Pablo cartas? Al no poder permanecer mucho tiempo en la comunidad, primer punto, la carta es un modo de continuar su misión a la distancia. ¿Sí? Entonces, no puede estar mucho tiempo. Él tiene, como habíamos dicho, es un hombre apasionado, ¿no? y tiene esa pasión de predicar, evangelizar, y se complica la vida, por decir así. No se queda en un punto, sino que va recorriendo donde el Espíritu Santo también le va llamando. Y él también reconoce que hay puntos donde no puede llegar porque el Espíritu Santo se lo impide. Entonces, al no permanecer fijo en una comunidad, la carta es un modo de continuar su misión a la distancia, en esa comunidad y en las comunidades vecinas. Ante dificultades de la comunidad se presentan dificultades de cómo vivir en la comunidad, dudas, ¿no? Si va a venir Cristo resucitado en poco tiempo, en más tiempo, desviaciones doctrinales. O sea, siempre que hay alguna dificultad, San Pablo envía una carta y la pone y manifiesta en ella pues una posible respuesta, ¿no? Cuando habla de la justificación, cuando habla de la libertad de los hijos de Dios, ¿a quién seguimos? ¿A Apolo, a Pablo o a Jesucristo, ¿no? ¿Se tienen que circuncidar o no? Tenemos que recibir el bautismo de Cristo. Cuando hay dificultades, ¿no? Cuando hay divisiones, ¿no? Hay una parte en que los Gálatas, casi al principio les dice, insensatos Gálatas, ¿no? ¿Por qué se han desviado tan rápido, ¿no? Entonces, y también es muy enfático en algunas cartas ante el peligro de perder la fe. O sea, es un poco fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en las 2 cartas a los Corintios y la carta a los Colosenses. Son ejemplos de este modo de escribir, muy fuerte, incisivo, ¿no? Y no tiene temor, ¿no? De que de pronto se vayan a resentir, de que de pronto vayan a decir, no, esto es muy fuerte, mejor no. No, San Pablo se siente un padre, ¿no? Tiene un corazón gigante. Se siente un padre al que tiene que, a sus hijos, pues enseñarles el camino correcto, ¿verdad? Y gracias a él, por decir así, la evangelización llega a todas partes. Y luego se va a predicar en América y en cada uno de nuestros pueblos, ¿verdad? Envía una carta para darse a conocer también a una comunidad que todavía no ha evangelizado. Y así, para poder ir a visitarlos. Es el caso de la carta a los romanos. Es súper interesante
que San Pablo se adelanta, ¿no?, a la visita a los romanos, le escribe, ¿no?, le manifiesta la doctrina y les dice lo mucho que ya los quiere, ¿no? Entonces la carta de los romanos se anticipa y luego llega a Roma con las esposas, ¿verdad? Sin una libertad, por decir así, no tiene todo el campo de acción porque está vigilado, está todavía hasta el momento de su decapitación, el momento de su muerte. También envía cartas a personas concretas, a quienes ha dejado a cargo de las comunidades, para darles instrucciones sobre cómo guiarlas correctamente. Entonces, ¿a quiénes son estas personas concretas? Pues a Timoteo, a Tito, ¿verdad? Son estos obispos que ha dejado en las comunidades para que sean leídas también por otras, ¿no? Por ejemplo, es muy bonito como San Pablo le dicen, traten de que esta carta llegue a esta otra comunidad, ¿no? Y traten de leer la carta de la otra comunidad para que así se complementen. Es un modo muy sabio, ¿verdad? En algún momento de las cartas de San Pablo dice, la carta a la Odisea, ¿no? Pero esa carta no la tenemos, ¿no? Pero son cartas, estas cartas a las comunidades, traten de circularlas, ¿no? Para que todo el mundo, en cada una de ellas hay algo muy propio, muy específico, se habla algo distinto y entonces así cada comunidad se puede empapar. Y estas cartas las iban leyendo en la liturgia, ¿no? Y por eso van a ser cada vez parte del canon, o sea, de la lista de los libros inspirados que van a estar dentro de la Biblia. Acordémonos que son cartas sueltas. La carta a los Gálatas la tienen los Gálatas. La carta a los romanos está en Roma. A los tesalonicenses está en Tesalónica. Y todo ese proceso de recolección, de discernimiento va a venir en los siglos posteriores. No existe todavía el Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos hoy. Existen estas cartas que van a comenzar a circularse de comunidad en comunidad y al ser leídas sobre todo en la liturgia, en la Santa Misa, en los momentos litúrgicos, entonces va a ser un criterio para que cada vez vayan recolectándose y vayan siendo parte del canon, que es de la lista de los libros inspirados por Dios y que van a ser parte del Nuevo Testamento. Y entonces, y es muy bonito como al hablar a estas personas concretas, ¿no? La carta a Filemón, a Tito, a Timoteo, les dice cómo han de llevar este encargo en las comunidades e instruirles sobre cómo guiarlas correctamente. ¿Cuáles son las cartas de San Pablo, ¿no? Entonces en el libro nos presentan las cartas y la fecha aproximada a la que cuando fueron escritas. Este es sencillamente una imagen que ilustra el lugar, ¿verdad? El lugar. Aquí hay otras fechas, pero vamos a hacerle más caso a las fechas que están en el libro de la catequesis del estudio bíblico. Entonces, ¿qué tenemos? Como habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, desde Corinto, San Pablo se adelanta a su visita a Roma y escribe su carta